Hey, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. En el día de hoy enfrentaremos dos fragancias que quizás muchos no conocen, o más bien, quizás muchos no saben que son tan parecidas entre ellas. Y si tú eres de esos, pues felicidades, llegaste al canal de YouTube adecuado. Estas dos fragancias que, aunque no estén inspirados en el mismo perfume, definitivamente comparten algo mucho más importante: la intención. Pues bueno, estos son el Game of Spades Opal y el Captcha 36. Dos fragancias que buscan transmitir lo mismo: brillo, limpieza, clase. Ese tipo de sensación que demuestra bastante clase sin exagerar. Uno se relaciona con la estética del Louis Vuitton Lovers y el otro con el de Matcha 26 de Le Labo. Este es de Emper, de la misma gente que hicieron el Stallion 53, que también es un dupe de un perfume, ¿verdad?, que es el Satan 33, que también es de Le Labo. Es decir, que esta empresa pues decidió dupear otra de sus fragancias, otra de las fragancias de Le Labo. No nacen con el mismo punto creativo, quizás, es decir, no nacen desde el mismo origen creativo, más bien, pero que definitivamente una vez que las pruebas te vas a dar cuenta de por qué este versus tiene sentido. Ambos tienen esa esencia reluciente, pulida, pulcra, y que realmente, ya te dije que tienen la misma intención, pero tienen una diferencia bastante notoria. ¿Cuál es esa? Pues bueno, el precio. Sí, esta viene costando el doble, quizás, no sé, unos 60, 70 dólares. Este casi unos 20 o 30, ¿verdad? Pero, así como ya te he estado diciendo que se parecen en la idea y que quizás el precio es el mayor diferenciador, ojo con esto, las fragancias no son exactamente iguales. De hecho, tienen personalidades bastante marcadas. Y lo que yo voy a tratar de hacer en este video es demostrar cuál de las dos personalidades es la que se ajusta mejor a ti. Y como no, también puedes saber si pueden ser ambas. Este video es para tres tipos de personas. La primera de ellas es aquella que tienen un perfume y quieren ver si el otro también puede ser una opción. La segunda es para aquellos que están curioseando y supieron de ambas y quieren saber cuál de las dos se ajusta mejor a lo que andan buscando. O sencillamente para el tipo de persona que lo que quieren es un perfume que le dé ese toque de limpieza, ese toque de clásico, ese toque elegante, moderno, sin equivocarse y haciendo la mejor inversión. Pero también quiero resaltar, este video comparativo no es para saber cuál de las dos fragancias es mejor que la otra, simple y llanamente cuál de ellas se ajusta a lo que tú quieres proyectar. Los dos tienen ese aire luminoso, así como te estoy diciendo. Son perfumes que reflejan limpieza, presencia y elegancia. No son dulces, pesados, no son oscuros, no son invasivos. Son de esos aromas que proyectan orden, limpieza y manejo personal. Es decir, esa sensación que te dice a ti, esa persona pues le va bien. Si alguien busca oler limpio, exitoso y pulido, definitivamente una o ambas fragancias pudieran ser claramente incluidas en la conversación. Pero aquí es donde empieza la separación. Opal arranca inicialmente con una sensación que pudiera ser no esperada, porque no es sumamente cítrica, bombeante a la salida. Aquí lo que se siente es de una vez una sensación bastante limpia y terrosa. Es con esa sensación de aroma limpio, muy marcado, muy tipo detergente premium, muy ropa recién lavada o muy tipo ducha bastante fría. Luego de esto entonces se abre con una sensación más floral blanco, ¿verdad? Pero cítrico y luminoso. Aquí podemos mencionar que es con la característica marcada de la flor de azahar, de la flor del naranjo, o como también en algunos momentos se llegó a conocer como
el falso jazmín, ¿verdad? Que es la flor de naranjo. Y algo interesante que, aunque te dije que a la salida no sale con ese cítrico brillante, pues siempre está presente en la fragancia, definitivamente. Y se mantiene a lo largo del tiempo de vida que te va a durar en la piel. Entonces, sensación general del opal: más proyección, más intensidad, más toque limpio, más ese tipo de detergente premium. Y todo eso lleva a que la fragancia sea, en cuanto al sexo, ¿verdad?, pues sea un unisex bastante bien marcado, es decir, 50-50. En este aspecto creo que la fragancia pues sí tiene claro directamente que puede ser de uso indistinto entre hombre y mujer sin ningún tipo de pensamiento intrusivo de que estás usando una fragancia, por lo menos en los hombres, que puede ser parecida a una femenina. No, esto es ra con ra en lo que se necesita. Un perfume cítrico unisex 100%. Por otro lado tenemos entonces el CapChat, que ya entonces va teniendo una evolución totalmente diferente. Este sí, a la salida sale con un cítrico bastante intenso, amargo, ligeramente metálico. Aquí te voy a abrir un poco un paréntesis para darte algunos datos de nuestra cultura. Aquí en República Dominicana, en los hogares, es muy típico el usar naranja en la cocina, principalmente naranja agria. Y entonces este perfume muestra a la salida una especie de bagazo, que es lo que queda después que exprimes la naranja agria, una vez que se deja al aire libre por unos minutos. Este tipo de cítrico comienza a tenderse un poquito más amargo, una especie de cítrico oxidado, metálico, pero no en el sentido metálico literal. Más bien es que este tipo de notas aldehídicas, ¿verdad?, son notas sintéticas que tratan de darle más carácter, principalmente a fragancias que tiran a lo limpio. Pues es este tipo de aroma, ¿verdad que sí? Y así como te digo que sale al inicio con un cítrico bastante marcado, en contradicción al opal, ¿verdad?, pues es como una vela de cumpleaños moderna, no vela de cera, sino las modernas. Una vez que la enciendes, que la activas, dan todo en un inicio, pero así de rápido también se apaga. Lo que hace que comience a hacer una evolución más a unas notas más cremosas y florales blancos, ya que el toque cítrico pues disminuye aquí y pues resalta una cremosidad que algunas personas, si le ponen mucha atención, como yo lo hice, pudieran detectar una ligera sensación un tanto amielada. Sensación general del de Emper, ¿verdad?, que es más cremoso, con una ligera evolución más a lo frutal, menos ducha fría, menos detergente limpio y más textura. Y en cuanto a lo unisex, pues sí, aquí sigue también marcando la diferencia. Así como te dije que ese toque cítrico, que es una nota bastante equilibrada, pues al disminuir a medida que la fragancia evoluciona, dando paso a notas más florales cremosas, ¿verdad?, así como te indiqué, esto abre el margen de que se sienta un poquito más femenina. Yo diría que se inclina ligeramente por encima de lo masculino, con un 55% para ellas y un 45% para nosotros los varones. También quiero resaltar que simplemente es para que tomen en consideración, no es que esa nota esté totalmente marcada, simplemente que esta cremosidad de la que te estoy hablando, pues lo inclinan ligeramente más hacia ese lado, pero jamás dejará de ser usable por ambos. Y amigos y amigas, me gustaría que si te está gustando el contenido, me regales un like y me dejes un comentario a ver qué tal te parecen estas fragancias. Y como no, si no lo has hecho, por favor suscríbete, que realmente me esfuerzo bastante por crear un contenido de buena calidad y eso puedes verlo. Y mi mayor regalo y mi mayor entendimiento de que te está sirviendo es que le des like y me dejes un lindo comentario. Diferencias claves en una sola frase. Pues bueno, tenemos el opal, que es con una limpieza estructurada y constante, y el CapChat, que sale con un toque bastante brillante, con una evolución a un toque floral más cremoso. Aquí voy a hacer un paréntesis
básicamente no estaba incluido en esta video reseña, pero es bastante útil. ¿Qué tal el rendimiento? Aquí yo te puedo decir que en cuanto al Opal se siente ligeramente mayor el rendimiento, puesto a que es un poquito más intenso y más proyectante, ya que el toque de limpieza pues se nota mucho más. En este caso es un toque ligeramente menor por la cremosidad, pero que en cuanto a su rendimiento pues van bastante parejo en la duración en piel, de unas 6 a 8 horas, y si acaso pudiera decir que este es quizá media hora a una hora un poquito más duradero, tal vez. Y esta pregunta sí está bastante curiosa. De estos dos perfumazos, ¿cuál se siente más caro? Quiero también mostrarte algo que ya es una característica mecánica de los perfumes para dar introducción a esta parte, y es la atomización. Quiero mostrarte la bestialidad de atomización que tiene este perfume, que más bien parece un aerosol. Miren la atomización de esta fragancia. Miren eso. Uf. Uf. Oh, Dios. Es bastante potente. Tienen que tener mucha cuenta para ponérselo en un lugar cerrado. Y por aquí tenemos entonces el CapChat, que un atomizador un tanto regular. Realmente el atomizador de este perfume es exquisito. Entonces, vamos de una vez a centrarnos en el tema. ¿Cuál de los dos huele más caro? Pues bueno, aquí vamos. El Opal se siente más caro con una especie de, vamos a decirlo, de impresión rápida. Sí, con una impresión rápida el Opal se siente más caro. Esa sensación de tipo detergente premium, esa limpieza profunda, esa buena estructura que tiene la fragancia, ese tipo de elegancia no forzada directamente, pues da a demostrar que la fragancia inicialmente pues es más cara. Pero, y otro pero, el CAPTCHA 36 definitivamente no es que se queda atrás. Esta fragancia aquí no es tanto de una impresión rápida, más bien es de una interpretación. Esa salida que te mencioné, bastante cítrica, bombeante, que se puede sentir amarga, un tanto metálica, ¿cómo se llama esto? Mineral, que va haciendo una transición a un corazón o una base ligeramente más cremosa, más balsámica. Definitivamente lo que dan es la característica de un perfume que tiene pues una muy buena textura y una muy buena evolución. Así que mientras uno entra a un salón y automáticamente da la sensación de ese perfume es caro, el otro, aunque mantiene ligeramente esta esencia también, porque este también lo hace, pues pudiera decirse que es un aroma ligeramente más complejo y que tiene carácter, es decir, es una fragancia un poquito más elaborada y conceptual. Su impresión no es tan inmediata y que creo que debe ser un poquito más interpretada. ¿Por qué? Porque es una experiencia que al tener esa ligera evolución, pues vas a tener que durar este trayecto completo para determinar qué tanto te puede aportar la fragancia. A diferencia de este, que ya desde el primer spray, pues ya te va a decir qué es lo que tiene. Básicamente lo que te digo es que este viene siendo una especie de lujo obvio y este de un lujo más interpretado. Y por eso te voy a decir, si para ti oler caro es luminosidad, brillo, proyección y estructura, pues definitivamente este es para ti. Pero sin embargo, para ti oler caro es una fragancia que sale bastante luminosa en un inicio, con una muy buena evolución hacia un corazón más floral, más cremoso, dándole una mayor capacidad de personalidad. Definitivamente, pues entonces este es para ti. Y quiero resaltarte algo también. Vamos a hacer otro paréntesis, pero con una nota
informativa. Si sigues mi canal te darás cuenta que siempre que utilizo alguna terminología no muy común, pues trato de explicarla, porque en este canal aprendemos todos. Aquí te mencioné que esta fragancia tiene estructura, pero también en otra parte mencioné que este tiene textura. Son parecidos los conceptos, pero aquí te lo voy a debrayar. Cuando hablo de estructura, es básicamente cuando la fragancia está tan bien construida en que ninguna de las notas olfativas compiten entre sí, y básicamente es como si tuviéramos una especie de rompecabezas en la que todas las piezas se encajan perfectamente bien, creando la imagen que se desea de la fragancia, en la que ninguna nota olfativa resalta bruscamente, creando una fragancia un poco desordenada y con identidad dudosa. Aquí todo está bien estructurado, y por eso es que te digo que la fragancia se siente más lineal, ¿verdad? Más bien estructurada, como un rompecabezas. En este caso tenemos la cualidad de la textura, que básicamente lo utilizamos mucho en perfumería. Cada vez que hablamos de algo que se siente aireado, algo que se siente cremoso en cuanto a la perfumería, pues estamos hablando de textura. Básicamente es como si estuviéramos creando una texturalización. Me acabo de inventar esa palabra, vuelvo y repito, texturalización, pues un tanto ya más mítica o conceptual, porque inmediatamente comenzamos a darle esa identidad de tacto a una fragancia, pues ya estamos hablando de textura. Es como si en lugar de estar con un rompecabezas donde todas las piezas encajan perfectamente bien, dándole identidad a la imagen, aquí vamos a tener como una especie de capa tras capas que dan una sensación que podemos interpretar como tacto, pero de una manera figurativa. Y sí, siempre lo utilizamos. Cada vez que decimos que una fragancia se siente cremosa, obviamente estamos haciendo alusión al tacto, pero de una manera imaginativa, obviamente, porque se sentiría cremoso si lo tocamos con las manos o con el paladar. Entonces tú, aparte de todo, si todo lo que he estado mencionando hasta aquí no te convence, vamos allá con la pregunta: ¿cuál deberías elegir? Pues bueno, si tú quieres una fragancia en que resalte mucho más lo limpio, en el que resalte más una fragancia que se siente bien estructurada, en la que resalte más un perfume bien equilibrado en cuanto a lo unisex, pues definitivamente creo que ahí deberías decantarte por el Opal. Y más aún si quieres ese tipo de fragancia que te dan esa pulcritud, esa serenidad, ¿verdad? Pero si por otro lado quieres una fragancia que se siente más cremosa, que básicamente con la salida brillante, con ese cítrico, y que hace una ligera evolución a un corazón donde no temes, en este caso te estoy hablando a ti, si eres hombre, de que tenga esta cremosidad, que no te importe que esté ligeramente inclinada a lo femenino, pues definitivamente esta fragancia, que de las dos es la que tiene más personalidad, está más elaborada, pues definitivamente es esta la opción cremosa, brillante para ti. Y si me preguntaran si de las dos, ¿con cuál yo me quedaría? Bueno, la respuesta es un poquito difícil, porque para mí me encantan las dos. Tengo más tiempo utilizándolo y creo que tengo un poquito más de cariño a pero al fin y al cabo creo que me quedaría con el Opal, puesto a que ese toque bastante limpio pues me llama mucho la atención. Por un pelín, si pudiera solo quedarme con una, me quedaría con el Opal, y ligeramente también por la proyección, que se siente más intenso y más limpio, así. Pero definitivamente, a modo de resumen, los dos gritan éxito y tienen bien marcado esa sensación de orden, de limpieza, de elegancia moderna. Definitivamente lo logra bien. Ahora bien, uno de ellos lo grita de manera clara y contundente, pero el otro básicamente lo susurra con una buena intención que deberás entender. Ahora bien, no estoy diciendo que sea una loquera que no te vayas a querer poner por lo rara que es. No, simplemente el universo de este video
gira en torno a estas dos fragancias, y todas y una de las características que digo siempre va a ser pensando en la otra fragancia. Y vuelvo y te repito, este video no es para saber cuál de las dos es mejor, sino cuál de las dos se adapta mejor a la forma de interpretar ese lujo moderno que las dos quieren darte. Tú eres el que va a elegir, pero no hay ni un perdedor ni un ganador, porque ninguna de las dos son mejor que otras. Simplemente están orientados a una personalidad y una imagen ligeramente diferente. Opal es más firme, más estructurado y constante, y el Captcha sale también brillante, da muy buena clase, con una evolución cremosa e encantadora, más expresivo en su evolución. Pero al final, dime por favor en los comentarios cuál de los dos, con todas estas informaciones que has visto hasta aquí, es el que hará que tú le des la oportunidad. Y también, si te llaman los dos la atención, puedes hacerlo. Creo que si buscas la idea central de esta fragancia, aunque la compres las dos, no te vas a decepcionar. Ahora bien, si tienes una, ¿elegirías la otra o te quedarías con la elección que tienes? Por favor, indícamelo en los comentarios. Y antes de que te vayas, me gustaría que le des un ojo a esta reseña, a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo la comparación encantadora de dos fragancias pulcras y llenas de éxito: Game of Spades Opal Captcha 36. Te leo en los comentarios.